La historia de Judas Neville Goddard, 4 de diciembre de 1959. Te decimos aquí que creemos que puedes ser lo que quieras ser en este mundo y que es mi propósito decírtelo. Si hay momentos en mi vida en que me arrepiento de ello, no en el sentido de un cambio de opinión como en la palabra arrepentirse, aún así debo decírtelo. Puede que tenga momentos de arrepentimiento por haber usado mal este poder para cualquier propósito, sin embargo, es mejor que lo uses mal, en lugar de no usarlo. ¿Cuántas veces uno se siente preocupado por el mal uso de este principio? Sin embargo, es mejor usarlo mal que enterrarlo, porque incluso por el mal uso aprendemos, aunque sea dolorosamente. En la historia de los talentos fue solo el que no lo usó el que fue condenado. Vivimos en un mundo que es como una obra de teatro y algunos parecen desde su nacimiento haber sido elegidos para un papel difícil, y sin embargo le dices que Dios es amor infinito. Pero Él es el dramaturgo y el director de reparto, porque esto es una obra de teatro. Como dice Shakespeare, todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son meros actores. Tenemos nuestras salidas y nuestras entradas y un hombre en su tiempo desempeña muchos papeles. Pero ese tiempo no es 70 y 10, es el tiempo que lleva a despertar a ese hombre, el actor perfecto, oh Dios. Así que interpreto todos los papeles, pero interpretar todos los papeles no significa que interprete a todos los hombres o mujeres del mundo. Hay miles de millones de actores, pero solo un número determinado de papeles, y tú y yo debemos interpretar cada papel. La figura central, la estrella, es Cristo, y toda la obra trata de Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero hay muchos papeles que lo revelan. Hay 12 personajes principales, los 12 discípulos, y los 24 ancianos, y el sumo sacerdote Caifás y su oponente político, Pilato. Estos aparecen en todas las épocas y en todos los tiempos. El propósito de la obra es despertar en nosotros al actor, Dios. Estos personajes de la Biblia no son personas, nunca caminaron sobre la tierra como personas. Nosotros interpretamos a todos los personajes, pero no viven más que Hamlet. Cuando Olivier interpreta a Hamlet, Hamlet no puede hacer nada más que lo que hace Olivier, y luego Olivier puede, si lo desea, interpretar otro personaje completamente distinto. Los personajes son los estados eternos del alma, pero debemos aprender a distinguir al hombre de los personajes que está interpretando. Los personajes son reales en la eternidad y nosotros asumimos el personaje. Y lo interpretamos en esta esfera. Decir que todo en este mundo es una obra es inquietante, pero quiero que lo creas. Esta noche quiero hablar del más difícil de todos los personajes, y si se lo pidieran, se negarían a desempeñar ese papel, pero es el más importante, porque hasta que no se desempeñe, Cristo no puede despertar dentro de ustedes. Es el personaje de Judas. La gente dice que él es el traidor, pero para poder traicionar primero debo guardar el secreto. Así que los traiciono y los entrego en manos de sus enemigos. Los revelo, porque eso es lo que significa traicionar. Solo aquel que conoce a Dios puede revelar a Dios. Solo Judas no dejó a Jesús en el jardín. Los otros lo dejaron, pero Judas se quedó para revelarlo, o traicionarlo, y luego Judas se suicida. Pero se nos dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Entonces, ¿quién es Judas? Hasta que no se desempeñe ese personaje, Cristo no se despierta en la mente del hombre. Él revela a Dios. Luego se arrepintió cuando descubrió que aquellos a quienes les reveló al Señor lo escupieron, lo injuriaron y lo condenaron. No significa sobre un hombre, es un símbolo. Pero yo digo que llegará el tiempo en que no os arrepentiréis, aunque estaréis preocupados por las consecuencias de vuestros actos. La palabra solo se traduce 6 veces en esta forma. Pablo escribió una amarga carta a los Corintios y dijo, no me arrepiento ni cambio mi actitud hacia vosotros. Y en otra ocasión, cuando Jesús es hecho miembro del orden de Melquisedec, dice, no me arrepiento.
Pero en este caso, cuando Judas revela al Señor al mundo, se arrepiente, porque ve lo que hicieron con el conocimiento. No algo hecho a un hombre, porque Cristo es invisible, porque Él es el Señor y el Señor es espíritu y el espíritu no tiene forma. Le decís al mundo quién es Él, como la realidad invisible del hombre, y luego, cuando veis que le escupen en la cara en sentido figurado, entonces os preocupáis por las consecuencias de vuestra traición a la identidad de Dios. Judas no es un hombre, como tampoco lo es Cristo. Cristo es la realidad invisible, y todos los demás son estados, y nosotros nos movemos hacia estados. Pero cuando te asignan el papel de Judas, estás al final de la obra y la obra se acaba. Traicionas la identidad del poder creativo del universo y entonces te suicidas, te cuelgas de un árbol. Al traicionarlo, se convierte en el mismo ser al que traiciona. Ahora bien, Judas viene de la misma forma que la palabra Judá. Significa mano. Es el primer símbolo en el nombre de Dios, o el símbolo hebreo, Yod, la mano de adoración, la mano del Creador. Luego el segundo nombre de Judas es Iscariote. Is, significa hombre, cariot, significa colocar madera, o el carpintero. Así que Judas traiciona al Señor, porque nadie lo conocía, pero Judas les dijo, cuando lo bese, lo reconocerán. Y sin embargo, Jesús les había dicho, he estado con ustedes 3 años y no me conocen. Comillas. Los otros corrieron cuando lo arrestaron, pero el que lo conocía lo besó y dijo, no lo dejen ir, y esa es su imaginación, porque ese es Cristo. No hay otro. Cristo en el hombre es la propia y maravillosa imaginación humana del hombre, y con Cristo todas las cosas son posibles. Así que puedes tomar esta revelación y salir y ser lo que quieras ser. Si usando este poder salgo y me aprovecho de otro, significa que hago un mal uso de lo que acabo de escuchar. Pero el que te lo dice y luego ve lo que haces con ello, a menudo se arrepiente. Así que se te cuenta la historia de que le escupieron a él, no a un hombre, porque ¿quién puede escupir a la imaginación, sin saber que no hay otro? Todos somos uno. Esto es escupir a Cristo o ponerle rayas. No en su cuerpo porque Él es invisible, porque mi Padre es espíritu y el espíritu es invisible. Así que el más difícil de representar es el de Judas, o el traidor, y si el dramaturgo fuera el encargado de elegir a los actores para la obra, nadie se ofrecería a representarla. Pero uno tiene que salir y traicionar a Dios revelando su identidad, y en la medida en que pueda hacerlo, lo demostrará por el comportamiento de aquellos a quienes se lo cuente. Porque todos los personajes de la Biblia son verdaderos como afirmaciones y viven para siempre. Dios envía a sus hijos a través de estos personajes como actores para que al final de los tiempos Él pueda despertar a estos actores como Él mismo. Tú eres infinitamente más grande que cualquier personaje de la Biblia, porque son estados, pero hay otro que no es un estado y ese es Cristo, y Él está siendo despertado en ti. Cristo es Dios y está despertando en cada ser del mundo. Él ha preparado una obra para despertar a cada niño nacido de mujer, y para crear como su Padre tiene que pasar por cada experiencia, y todas están escritas en la Biblia. Así que están los 12 y los 24, y siempre está el poder político y el poder religioso, y los sabios, llamados los saduceos, y aquellos que se conforman a lo que piensan que los hará importantes a los ojos de los hombres, los fariseos. Luego están los que tienen talentos mecánicos, puedes tomar de las obras inspiradas de un Shakespeare o un Blake y escribir muchos libros, pero no podrían escribir un solo pensamiento que sea original, y ellos son los escribas. Luego está la multitud, que aclama al héroe hoy y luego lo apedrea al día siguiente. Así que los 11 no podían suicidarse o, en otras palabras, dejar ir todo lo que habían oído sobre la causalidad. Eso es todo lo que previamente pensaste que debías dejar ir y morir para vivir solo para el Cristo. Y entonces lees la declaración de Pablo de que él viene a enseñar solo una cosa, y la recibió de la revelación. Es verdad,
Viene por una visión, pero entonces los saduceos se reirán de ti. Tenemos esto ahora en medio de nosotros cuando hablan de la evolución, y el mundo lo ha aceptado. Sin embargo, me dicen que Dios creó todas las cosas y las llamó buenas y maravillosas. Todos fueron actos distintos de creación. No tengo nada que ver con nada menos que el hombre, pero todo lo que es menos que el hombre solo da testimonio de lo que yo soy. No evolucioné a través de todos los animales. Eso es cierto solo en relación con los asuntos humanos. Veo que pasa de la canoa al transatlántico, del arado al tractor, de la cueva al palacio. La evolución solo se da en los asuntos de los hombres. El pájaro construye su nido como lo hizo al principio y es fijo y perfecto, pero las cosas de la forma evolucionan. Pero esto no es el hombre, este cuerpo, esto es solo la máscara, persona. Yo soy todo imaginación y llevo esta máscara hasta que paso por todos los papeles, y entonces soy él, porque el propósito de la obra es despertarnos, porque solo Dios actúa en todos los seres existentes y en los hombres. El propósito de la obra es hacernos actores, incluso los malos. Si somos malos, el que revela el secreto se arrepiente, pero no lo cambiaría. Se nos dice que cuando Judas vino y besó a Jesús, Jesús le dijo, «Amigo, ¿por qué estás aquí?». Los traductores no pudieron creer la traducción real, por lo que la pusieron en la nota al pie, «Lo que tienes que hacer, hazlo». La traducción real es, «Lo que debes hacer, hazlo rápidamente». Tienes que hacerlo. Tienes que decirle al mundo quién es Dios y que Él es imaginación, pero el traductor usó la oración, ¿por qué estás aquí? Todos somos actores que están despertando, así que les digo a todos que están interpretando todos los papeles y espero que empiecen a interpretar el papel de Judas. No vinieron a interpretar solo un papel. Todos interpretan muchos papeles. Si quieren, pueden meterse en este papel de Judas. Podrían interpretar a Caifás o a Pilato eternamente y pensar que la causalidad es externa o que está en manos de los poderes políticos o religiosos o de las grandes universidades. Hasta que eso ocurra, nota del editor, la comprensión de la verdadera causalidad, ustedes no lo sabrán, pero yo sé quién soy y quiénes son ustedes. Cada ser es Dios en diferentes estados, todos interpretando estos papeles maravillosos, pero cuando despierta es Dios y no importa lo que haya hecho, es perdonado. Cuando despierta es blanco como la nieve, no importa cuán escarlatas hayan sido las cosas. Os pido que toméis esta revelación de Dios, que es vuestra propia maravillosa imaginación humana. Eso es lo que Judas os dice, y yo estoy haciendo su parte. Él no es un hombre sino un estado en el que he entrado deliberadamente y conscientemente, porque nadie puede traicionar a Dios a menos que conozca el secreto. Se nos dice en Corintios, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que mora en él? Podría revelar o traicionar a Dios, sino aquel que conoce su secreto. Pero si lo conocéis y lo ponéis a prueba y lo comprobáis, entonces se os encomendará salir y traicionar a Dios. Salís y traicionáis el secreto de la creación. Luego fue y se ahorcó en un árbol. Este cuerpo es un árbol. Él viene a hacerlo y tenía que hacerlo, pero luego se queda atónito ante el uso que le dan a este secreto acerca del cual vino a hablar. Entonces la siguiente etapa es despertar completamente como Cristo. Aún no sabemos cómo seremos, pero cuando lo veamos lo conoceremos, porque seremos como Él. Seréis como el mismo ser al que fuisteis enviados a traicionar. Todos aquí interpretarán todos los personajes en la eternidad. No me refiero a personas. Pasarán por todos los personajes, porque los personajes son estados eternos. Distingue al hombre, que es todo imaginación, de su estado actual. Puedes perdonarle cualquier cosa sabiendo que está interpretando un papel escrito para él por Dios. Todos somos actores en la obra de Dios. Puedes volver atrás y ver los papeles que has estado interpretando desde la cuna hasta ahora. Si se te diera una visión, ahora, en este momento, verías en forma humana el estado que estoy interpretando. Lo verías y, sin embargo, no es un hombre sino solo un estado.
He visto a personas discutiendo y sobre ellas ves figuras en disputa. Solo están interpretando estados y, al perdonar y estrechar manos, estos desaparecerían. Un caballero se sentó aquí la otra noche y me escribió: cuando usted comenzó a hablar, vi por encima de su hombro a un patriarca, que llevaba el sombrero negro y la túnica de un sacerdote. No sé quién era, pero siento que es una gran inspiración para usted. Esto es verdad, porque entré en un cierto estado, estaba hablando de la piedra fundamental, y ese estado estaba personificado como un hombre. Le estaba diciendo que la piedra fundamental de todo es la imaginación y que no hay que abandonarla y buscar otra base. Y aquí este caballero vio a un ser que era para él un patriarca que expresaba lo que yo estaba diciendo. Sé que es verdad, porque nunca estoy solo. Pero usted es infinitamente más grande que el estado, porque es un centro viviente de la imaginación. Puede moverse a través de todos los estados, usted no es el estado. Ellos construyen iglesias para Pedro, o para Juan, etc. Se están construyendo solo para estados, y los estados están eternamente muertos hasta que el Hijo de Dios les dé vida. Cuando entras en el estado de contienda entonces está vivo, pero si no estás en el estado de contienda está muerto. No construyen iglesias para Judas. Yo vivía en una pequeña isla y la dividieron en 11 parroquias, nombradas por los discípulos, pero no hay ningún Judas. Mis antepasados no sabían que él era el más importante, porque solo él podía descubrir a Dios y traicionarlo. A quien traiciona a un amigo lo llaman Judas. Pero en Mateo 26, Jesús quien lo llama amigo, y luego dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Él no llamó a los otros amigos. Llamó a Pedro, Satanás, pero a Judas le dijo: traicióname. Y entonces, a menudo, aquellos a quienes se les revela el secreto comienzan a usarlo incorrectamente. Descubren que la imaginación crea la realidad y, al desagradar a alguien, imaginan algo malo y, por su propia intensidad, lo hacen realidad. Puede usar esto de una manera horrible, por lo que se nos dice que se arrepintió o estaba profundamente preocupado por las consecuencias de su acto. Tú puedes ser lo que quieras ser en este mundo, y aquellos que se alejan de esta verdad son sus enemigos y no la conocen. Millones de personas se alejarán de ella, pero eso está bien porque aún no han llegado al punto en el que se les puede asignar el papel que les permita salir y traicionar a Dios. Puedes traicionar a Dios solo revelándolo. No lo conocerás por nada que te digan los escribas o los fariseos, sino solo por revelación interior. Y cuando estés completamente persuadido, irás y se lo dirás. Entonces, cuando llegue el día en que cierres este ojo y te quites esta máscara, despertarás entre los gigantes de aquellos que están despertando. Pero ninguno fallará, porque todos en la eternidad finalmente despertarán. Así que si tengo que representar un papel una y otra vez hasta que me entierren en el papel, seré enterrado hasta que aprenda que soy el actor y no el papel que estoy representando. Isaías 4:6-8 Parece extraño que el libro que constituye la base de la obra diga lo siguiente: toda carne es hierba, y toda su belleza como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y la palabra es la obra desde Génesis hasta Apocalipsis. Si tomaras todas las Biblias y las quemaras, la obra permanecería a pesar del registro escrito. Escuchamos mucho acerca de la bondad, pocos pueden definirla ya que no hay dos épocas que tengan el mismo concepto. No os enseño a ser buenos, sino a ser creativos en la expresión de este gran talento. No lo entierréis aunque, al usarlo, cometáis errores. Demostradlo en vuestra propia vida y luego salid y contadlo a los demás. Ningún sacerdocio podría enviaros ni tener el poder de enviaros. Ninguna agua bendita os enviará. Sois enviados por Dios y Dios es espíritu. Así que si os sentís movidos a hacerlo, no dudéis, y si cometéis errores y oigo hablar de ellos, puede que sienta por un momento que desearía que no los hubierais cometido,
pero en realidad no me arrepentiré de haberos hablado de la identidad de Dios. Vuestra imaginación humana es Dios y es una con aquello que sostiene el universo. Cuando la veis, salís y la traicionáis, o la rebeláis. Judas significa mano, y eso se convierte en la primera letra del nombre del Creador. Yod-Heh-Vah-Heh. Se nos dice que Judas traicionó a su señor por 30 piezas de plata y luego se dice que las devolvió al sacerdote. Compraron el campo del alfarero. Significa hacedor. Aparece 62 veces como hacedor, se usa solo unas pocas veces como alfarero. Significa hacedor, en el sentido de alguien que es un artesano, como un orfebre o un platero. Significa que el individuo es un hacedor, así que tomó la totalidad del precio de Dios, ya que 30 significa plenitud. Pasó por todos los hornos, porque nadie que hiciera de Judas podría saltarse uno. Así que pagó el precio. Y luego se lo arrojó al alfarero. Debería haberlo arrojado al platero. Pero la misma palabra traducida como platero también se traduce alfarero. Pago el precio completo para descubrir que mi imaginación es Dios y luego muero a todo lo que creía anteriormente y luego se lo digo al populacho, y luego hacen que lo nieguen y lo escupan, etc. No tiene nada que ver con nada que esté sucediendo en la tierra. Sal, piensa en ello y decide convertirte en la persona que quieres ser. Luego revela ese secreto y cuéntales a los demás lo que has descubierto. Imagina las cosas más hermosas de este mundo para ti o para otro. Entremos ahora en el silencio y, cuando lo rompas, sabiendo que la imaginación es Dios, que nadie te convenza de que existe otra causa para los fenómenos. Cruza estas puertas sabiendo que es así y entonces no estarás impaciente, sino que permitirás que así sea, porque Dios crea la realidad. El Padre camina por el mundo conmigo y yo no lo sé. No sé que la actividad imaginaria sea la causa de lo que aparece en mi mundo. Entremos ahora en el silencio.